Hola a todos, el día de hoy quisimos hacer un episodio un poco diferente, un episodio que para los tres acá, gente que yo admiro mucho, es muy importante, un tema que seguramente ha cambiado la política nacional, no solamente en los últimos 30 años, sino quizá en toda la vida republicana de Chile. Es un orgullo poder tener este programa el día de hoy, un programa que llevo intentando hacer hace mucho rato. Y nada, pues, no voy a llamar más en palabras. Vamos a hablar el día de hoy de la crisis de la política universitaria, de la crisis de las universidades, las causas, cuáles son los problemas, la actualidad y cómo resolverla, lo más importante. Lo hecho es que es un panel muy diverso y tenemos todas opiniones muy diferentes, mismos sectores políticos, todos participamos mucho de la política universitaria y sabemos lo importante que es, partiendo por el ejemplo más evidente, el gobierno que tenemos en la actualidad. Así que les presento al panel de hoy. A mi derecha se encuentra Tatán Youlán, él es presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, de la Universidad Católica de Chile, de la FEUC, y bueno, estudiante de ingeniería también. ¿Qué año estáis? Quinto año. Quinto año. Y también me encuentro con Cristóbal Carle, que es autor de un gran libro que tengo acá, bien gruesito, que lo tomó, nos dijo 2 o 3 años de trabajo, Historia de la FEUC. Lo pueden encontrar ahí en Ediciones UC. ¿Y dónde más? En todas las librerías del país. Busca Libre también. Para que vean lo bueno que están libres. Sí. Y trata mucho lo que es la historia, quizá más de lo que es Frente Amplio, pero raíz más, digamos, Universidad Católica, que es muy importante. Hay todo un lore ahí, choro. Cristóbal es también investigador del Instituto Igualdad, es sociólogo, estuvo también metido en la política universitaria en su momento, era el genio ahí de la macuca, y el día de hoy nos honra con su presencia. ¿Cómo está, Cristóbal? Muy bien. ¿Y tú? Todo bien acá, partiendo un nuevo programa. Así que eso, pues, sin más preámbulo, quisiera partir preguntándole a ustedes como tesis muy en general. ¿Cuál es el estado de la política universitaria hoy? Hola, ¿qué pensáis? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Gustazo. Lo que se vive en la política universitaria es terrible. O sea, yo creo que cada vez más podemos evidenciar los bajos quórums, federaciones cada vez menos relevantes, cosas que van marcando un poco la pauta, pero cada cierto tiempo van reinventándose estas federaciones y haciendo algún hito político importante en el país. La situación actual, y por lo que principalmente me ha tocado vivirla con FECH, es un espacio donde no existen reglas, principalmente. Un espacio donde no existen ciertos mínimos para ejercer una representación medianamente responsable. La ley de la selva. Efectivamente, y en ese sentido, no sé, federaciones que cada vez bajan los quórums, cambian los estatutos, y eso va desconectando esta representación que formativamente se hace en las universidades con esta realidad de estudiantes chilenos con una serie de temas que tienen que ver con la educación superior en Chile. Entonces, esa crisis de representaciones, esa desconexión de las federaciones con los estudiantes, es que va haciendo cada vez más una crisis sobre lo que podrían llegar a aportar una federación en un espacio como podría llegar a ser la CONFECH. Entonces, esta falta de reglas que existe en federaciones variadas lo veo muy, muy preocupante, principalmente por los estatutos. Yo creo que ahí se juega gran parte importante de la política universitaria hoy en día. Perfecto. ¿Tú qué pensáis? Sí, yo creo que hay varios temas, yo creo que es bueno analizarlos por separado. Yo creo que el tema de la CONFECH, que probablemente vamos a profundizar más adelante en la conversación, también tiene que ver con que ha sido siempre históricamente difícil para las distintas federaciones de estudiantes organizarse en una sola confederación. Sobre todo ahora, de hecho, cuando la CONFECH parte, o cuando la primera confederación de estudiantes parte, eran 6, 7 federaciones de estudiantes, después fueron 10, y solamente después de la Ley General de Universidades de los años 80 ya explota completamente el panorama de universidad, y hoy día la CONFECH tiene que organizar como a 57 federaciones, algo así, universidades de calibre muy distinto, que tienen distintos procesos de admisión, que tienen diferentes lógicas, y por tanto yo creo que hay una dificultad puntual en organizar la CONFECH, y eso se vio también durante el 2011, y la CONFECH ha tenido un montón de reformas, y por eso también sucede que muchas federaciones, y esto es una cuestión histórica, de que muchas veces las federaciones más grandes que tienen capacidad de sostenerse por sí solas prefieren priorizar el trabajo interno. Ahora, yendo a la pregunta que tú hacías, Borja, yo creo que si uno lo mira, digamos, en perspectiva histórica y bajo criterios más o menos objetivos, lo que hoy día hay en el movimiento estudiantil es la peor crisis en 120 años. O sea, si uno para... Palabra bien gruesa. Sí, totalmente, lo digo con toda responsabilidad. Si uno ubica la trayectoria histórica del movimiento estudiantil partiendo en el año 1906, que es cuando se funda la FECH, que es la primera federación de estudiantes que se forma,
hasta la actualidad, son casi 120 años, nunca antes en la historia del movimiento estudiantil había habido una proporción tan baja de estudiantes participando. Participando, lo digo, desde el nivel más básico de participación, que es ir y votar en una elección, ir a elegir a tus dirigentes. Nunca antes había habido un nivel tan bajo de participación. Eso lo quiere decir, por ejemplo, no sé, la FECH, que es la federación de estudiantes más grande del país, porque representa a la universidad, no la mejor, pero sí la más numerosa. Lo era. Pero sigue siendo la más numerosa. Po. ¿A cuánto representa hoy? Representa más de la Católica, más de 30.000, 35.000, sí. Para FECH como tal no, porque no existe. No, la FECH como tal no, pero en caso de que pero sí el Consejo de Presidentes que sí. Claro, que igual ocupan la cuenta de Instagram, digamos. Pero, claro, es el signo de soberanía que tenemos en la universidad y la cuenta claro, de Instagram. Claro, y en el fondo esa federación, digamos, yo siempre mostraba cuando me tocaba ir a exponer sobre este tema en algunas charlas, cosas así, yo mostraba, por ejemplo, un recorte de diario de cuando Carolina Toá fue electa como vicepresidenta de la FECH el año 86. Bueno, un año, por cierto, un año decisivo, ¿verdad? Fue el año en que se tomaron la FECH, ¿fue bien? Se tomaron la Católica, también duró 12 horas esa toma. Fue de todas las tres veces que se han intentado tomar la Católica, esa es la menos exitosa, pero de todas formas también muy valiente, pues sí, era un contexto súper. Tomarse una universidad no era cualquier cosa. De hecho, la toma de la Chile la reprimieron con armamento de guerra. Pero claro, en ese momento la participación de selección FECH fue de un 70%. Y el diario La Segunda, que por supuesto era un diario y sigue siendo hasta el día de hoy de tendencia de derecha, el titular de La Segunda ganó la abstención en la FECH. ¿Por qué? Porque como eran 8 listas y ninguna lista había llegado a más del 30%, entonces habían más personas que se habían abstenido que personas que habían votado por la lista más votada. Y yo decía, es una locura, pues, porque hoy día uno no lo ve en esos términos. O sea, uno piensa en los niveles de participación, uno no piensa en niveles de abstención. Digamos, o sea, esto que dicen 30% de abstención, y uno dice, bueno, 70% de participación, ¿no? Y no sé, pensar hoy día, yo le decía también la otra vez a un amigo, le decía, mira, pensar hoy una elección de la FECH con un 70% de participación es como pensar carruajes en las calles, es como algo de otra época, de otro tiempo, ¿no? Bueno, pero en fin, midiéndolo según participación en organizaciones representativas, hoy día el movimiento estudiantil en Chile está en su peor crisis en 120 años. Y eso, para mi juicio, es muy difícil de rebatir si uno lo mira bajo una métrica más o menos objetiva que es. Pero también hay otras métricas que uno podría decir, o sea, en términos de capacidad estratégica, capacidad de producción intelectual, capacidad de producir movilización incluso movilización que no viene de las federaciones, también está muy reventado todo. Ahora, yo lo que sí quiero, y esto para que lo profundicemos también más adelante, sí quiero dejar planteado que esto se enmarca también en una crisis general de las asociaciones de la sociedad civil en Chile y en el mundo occidental. Es decir, la crisis del movimiento estudiantil y de la política universitaria no existe en el vacío. Existe en un contexto en el cual todas las organizaciones representativas de masas que durante todo el siglo XX habían sido muy importantes en Chile, se vienen abajo. Es decir, no estoy hablando solo de las federaciones estudiantiles, estoy hablando de los sindicatos, las centrales sindicales, que eran muy importantes para la izquierda más extrema. Los políticos, ¿para qué decir? Los partidos políticos, ¿para qué decir? Sin duda, que jugaban un rol articulador, pero también los colegios profesionales, los gremios empresariales, y cómo todo esto y cómo todas esas organizaciones van retroalimentando el sistema político. Nunca lo había pensado de esa forma, es cierto. O sea, es que es como una relación género-especie. O sea, la crisis del movimiento estudiantil está en una relación género-especie con una crisis más grande de la organización de la sociedad civil. Y con esto cierro, sí. El estudiantil es la especie y el género es los cuerpos intermedios. Sin duda. Sí. De hecho, es muy chistoso porque usted le dicen cuerpo intermedio, nosotros le decimos movimientos sociales, ellos le dicen autonomías sociales. Todo el mundo quiere lo mismo. Todo el mundo quiere fortalecer la vida social. Todos los caminos llevan lo mismo. Al margen del Estado y del individuo, ¿no? Cuando uno miraba, por ejemplo, si uno mira las listas de parlamentarios en Chile antes del 73, uno ve que todos los parlamentarios, una gran parte de los parlamentarios, de la gente que estaba en el Congreso, en la Cámara o en el Senado, tenían experiencia o se habían forjado políticamente en alguna de estas organizaciones. Si uno mira a los diputados del PC, todos habían sido dirigentes sindicales. Si uno mira a los diputados del Partido Nacional, todos habían sido dirigentes gremiales, así como del comercio detallista o camionero. Si uno mira a la DC, todos habían sido dirigentes estudiantiles o dirigentes de colegios profesionales. Si uno mira a los radicales, todos habían sido consejeros del Colegio de Abogados. Pero esa cuestión se perdió, digamos, todas esas organizaciones se derrumbaron por razones que podríamos estar mucho rato hablando, y lo que tenemos hoy día es una política también que no es capaz de responder a la sociedad en parte porque no tiene esa conexión. Y una de esas facetas es lo del movimiento estudiantil, que es súper trágico porque aparte el movimiento estudiantil siempre estuvo a la vanguardia de muchos cambios. Muchas organizaciones, muchos partidos, muchos movimientos generacionales nacieron desde el movimiento estudiantil. Entonces, que hoy día las organizaciones no tengan capacidad de representación y no tengan capacidad de producción estratégica, de producción intelectual, es súper grave y tiene un montón de consecuencias
negativa. Solo para mencionar un poco esta crisis que hay, porque uno, claro, la ve cuando ven que no hay marchas, pero es mucho más que eso. Que la Chile no esté llegando al quórum de un 9% en segunda vuelta, porque no alcanzaron ni siquiera, tampoco el 21%. Sí, pero eso fue porque el Frente Amplio y la J boicotearon, sí. El Pero quórum culpa real de ellos. en primera vuelta Pero fue es culpa 25. yo sigo la tesis de Pero que... 25 igual es súper bajo. Sí, Sí, de acuerdo. Pero, o sea, Estaba con creo que alcanzaron, Claro, no, creo que alcanzaron nada. 21%. sí, Y aún algo así ratificaron con interpretación de que tenía que pasarse segunda vuelta. 21%, uno de cada 5 personas votó y aún así se tenía que pasar. Sí, Y después en segunda vuelta era el 9%. Y no Sí. llegaron a eso. O sea, la Claro. misma gente de izquierda, no hay derecha en la Chile, no real al menos, está la centro derecha unicitaria, pero pifió. sí. El gremialismo está más que extinto allá. Llamaron a la abstención. Yo sigo esa línea. Yo creo que un exceso de gremialismo, o sea, en el sentido como no participación pública, y un exceso de, no sé cuál es la palabra, así que lo pongo muy, muy general, izquierdismo en el sentido de poder eliminar, no sé, sé que todos los sectores son iguales, pero un izquierdismo más extremo que elimina toda diversidad también lleva también a una forma de poca participación. Pero para mencionarlo un poco, o sea, la Confech, duda, por de ejemplo, acuerdo. creo que cerca de la mitad, o sea, si uno pone la primera fuerza a nivel nacional en la Confech, es que no está constituida la federación. Sí. La segunda es que tiene como un centro de presidente que está de facto puesto porque tampoco alcanza el quórum. Y después viene la J, que tiene creo que un tercio de lo que tienen esas dos mayorías. que Muchas son con la listas abstención, únicas también. muchas con lista única. Después viene el PS y después vienen como las pocas de derecha entre las cuales tenemos a Tatán. Tatán, ¿tú qué pensáis de eso? De todo lo que se ha dicho. ¿En qué en particular? O sea, la No sé, lo que tú Rebáteme prefieres. algunas de las cosas que dije, po. Dale, po. Tiré muchas tesis. Sí. Sí, no, yo no sé muchas No cosas. Pero voy a destruir mis palabras. ¿Qué pensáis en general? ¿Qué cosa te interesó a ti o qué se lo va a guardar? Mira, a mí lo que me tiene particularmente preocupado, en verdad, o sea, un espacio que se dice democrático que es poco democrático. O sea, hoy día- ¿En qué casos? o sea, la Sí. misma Confech, la misma, cómo se establecen las federaciones, la representación en sí. O sea, hoy día la Federación de la Universidad Católica, en el espacio del Consejo, si bien fue 50-50 y esta vez ganó una federación de derecha, yo no tengo, con suerte tengo un tercio de representación en el espacio democrático de la universidad. Entonces, esas son ciertas preguntas que uno dice, efectivamente, ¿estará haciendo la pega la federación? ¿Estará representando a quienes dice? ¿Habrá la discusión en estos espacios que se debaten la idea? Es una buena pregunta plantearse cómo está el sistema político de las federaciones, de la misma Confech. Y eso yo creo que ha causado ciertos cánceres en ciertas federaciones en otras universidades. Creo que, no sé si es tan verídico o no, pero que la Federación de los SACH esté proscrita a la derecha, o sea, es una... ¿La perojita? No sé si es tan verídico porque alguna vez lo escuché en algún momento, pero si ya es un rumor de pasillo es porque derechamente quieren cancelar a personas que piensan distinto. Y si este espacio democrático y de representación cada vez se ejerce menos debate y discusión de ideas, posiblemente cada vez más vamos a ver una crisis mayor de representación en estos sindicatos, federaciones, que lo van a llegar a instrumentalizarla o directamente a su extinción. O a tenerla, como hoy en día, la mayoría de las federaciones de la Confech, a tener un bote que está prácticamente hundido, pero que lo quieren mantener a flote a costa de lo que sea. Bajar los quórums, cambiar las reglas del juego. Ese yo creo que es el principal problemática de todo este espacio. Yo sé que Cristóbal quiere contestar, pero quiero pasar a un tema importante antes. Creo que es muy importante antes de entrar en tesis ratificar lo que es la importancia. ¿Por qué es importante la política universitaria? Porque es fácil decir que no, pero de su perspectiva, ¿por qué es para ustedes importante la política universitaria? Cristóbal, ¿qué eres tú? O sea, yo creo que es importante por distintos motivos. Primero que nada, porque los estudiantes en cada una de las universidades o en cada uno de los espacios en los que se desenvuelven tienen intereses específicos, es decir, tienen un interés común que se desprende de su relación objetiva con los cuerpos y con el contexto en el cual están insertos. En el caso de los estudiantes de la Universidad Católica, tienen un interés común objetivo respecto de la universidad, respecto del sistema educacional, respecto del cuerpo académico, respecto de los trabajadores. Entonces, es importante que la política universitaria exista en un sentido gremial, estrictamente gremial, para que puedan hacer valer de mejor forma sus intereses. Porque no es lo mismo poder defender sus intereses estando organizados, teniendo una organización representativa que está legitimada por la votación del conjunto de los estudiantes en una participación al menos a un nivel básico, que hacer frente a problemas o a distintas diferencias que vayan surgiendo con su entorno de manera parcelada. ¿Qué ejemplo tú puedes encontrar que sea evidente en que la política universitaria sirvió, puede ser al estudiante o puede ser al país?
sea, ¿Lo conoces? yo creo que hay un montón de cosas. O sea, yo creo que el movimiento estudiantil del 2011, uno podría dar muchos ejemplos, pero por ejemplo, la tasa de interés del CAE bajó de un 6 a un 2%. Y esa Una cuestión reforma impulsada por el gobierno de Piñera. de Piñera, por Grande. supuesto, respondiendo a las movilizaciones. Y por ejemplo, y esa cuestión son millones. Pues para mí, yo estudié con CAE, digamos, bueno, la mayoría, al menos de mi generación, estudió con Un CAE. millón de personas salió al evento. Y a mi juicio el hecho de tener una tasa del 6% por una cuestión de que tú estás pagando por tu educación me parece completamente excesivo y gracias a eso voy a tener que pagar varios millones menos. O sea, y eso lo logró el movimiento estudiantil. No es que eso no está en el programa de Piñera. Piñera lo hizo porque los estudiantes lo obligaron a hacerlo. Y eso uno podría hacer un montón de cosas. O sea, gran parte de cómo la universidad está organizada hoy día tiene que ver con las luchas que se dieron en los años 60 con la reforma universitaria. O sea, la Universidad Católica, o sea, el sistema de créditos se implementó por la reforma universitaria. Antes de eso eran cursos anuales. Y si tú querías ir a tomar otro curso, no podías tomar otro curso de otra carrera, así como, oye, mira, quiero tomar un electivo, weón, puta, no sé si en agronomía si está haciendo este electivo que es como para hacer cerveza. Bueno, no sé, pues, weón. No podía hacer nada de eso, ¿cachai? Yo hice doble carrera en la universidad, hice carreras paralelas, eso no lo podría haber hecho en ¿Y estudiaste antes de- sociología ahí? ciencia política. Espérate, perfecto, pero tú, Tatán, ¿por qué crees que es importante la política universitaria? Antes, o sea, me caía, Obvio. quería hacer una pregunta a Carle y, o sea, principalmente siempre se ha ligado el problema estudiantil a problemas de financiamiento. ¿Crees que hay otro problema dentro del mundo estudiantil que sí las federaciones pueden hacer un aporte? O sea, el segundo grupo de ejemplos que hay no tienen nada que ver con el financiamiento, pues tienen que ver con la estructura de la docencia, con la estructura académica, y en eso también han habido como cuestiones bien importantes. Pues, o sea, yo me acuerdo que en la Consejería Superior del NAO en su momento también impulsó que se hicieran comités curriculares. Pues. Hasta el 2012-2013 no existían comités curriculares en la universidad, y yo creo que ese es un espacio de participación de académicos, de estudiantes, que es fundamental. Por tanto, sí, de todas maneras. Ahora, yo creo que sí hay un punto en tu pregunta en el sentido de que el movimiento estudiantil durante mucho tiempo se concentró excesivamente en demanda específicamente de financiamiento. Pero eso parte en los 90, por una razón lógica, es que porque antes de los 80 la universidad era gratis, por tanto el financiamiento no era un Estado tema. docente. Claro. Bueno, en fin, pues claro, sí, en fin, claro. Entonces no era un tema para los estudiantes el financiamiento. O sea, o podía hacerlo en el sentido de que había quienes requerían becas de alimentación, cosas así, pero el movimiento estudiantil estaba organizado a demandas de orden más bien, si uno lo quiere así reducir mucho, demandas de orden ideal, no material. En cambio, el movimiento estudiantil de los 90 en adelante se configura, después también de la crisis que tiene el 93-94, se configura mucho a partir de las demandas de financiamiento, digamos, porque además en ese momento los créditos, porque claro, el CAE tiene muchas deficiencias, pero igual el CAE representó una mejora respecto a lo que existía en ese momento, pues antes del CAE los créditos o te los daban las mismas universidades o tenías el crédito Corfo que era súper violento, o sea, si el CAE tenía 6%, el crédito Corfo tenía más del 10% de interés. Y habían unos créditos así que daban los bancos, era una weá bien Crédito horrible. consumo, crédito hipotecario, algunos toman. Sí, pues, imagínate pedir un crédito hipotecario para estudiar, pues, ¿cachai? Entonces, y el movimiento estudiantil se hizo cargo de esa realidad y de alguna forma pudo sobrevivir, porque en los años 90, organizaciones gremiales, sindicatos, muchas de esas organizaciones mueren en los 90, y el movimiento estudiantil por un momento también pareció que moría en los 90, pero reflotó en gran medida gracias a esas demandas de financiamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que con la gratuidad, ya esa demanda de financiamiento dejó de ser tan acuciante. O sea, yo una vez lo conversaba con una compañera del NAU, me acuerdo que yo le decía... El NAU, para poder explicar, es básicamente el movimiento de centro-izquierda que hay en la universidad, para algunos de izquierda, pero para otros de centro-izquierda. En el cual Carle participó como gran líder dentro del movimiento. Por eso. No tan grande, pero sí estuve harto rato ahí. Y yo me acuerdo, yo le decía, mira, es súper complicado, porque cuando yo entré a la universidad en el 2017 fue el primer año o el segundo donde empezó a entrar gente con gratuidad. Entonces mucha de la gente que estudiaba en la universidad en el fondo no había podido acogerse a la gratuidad. Entonces tú podías ir a una sala, digamos, a hacer una sala y decir, oye, mira, nosotros somos el movimiento estudiantil y estamos luchando por gratuidad universal. Y toda la gente, gratuidad universal. Pero ahora, cuando tú vas a una sala y decís, oye, estamos luchando por gratuidad universal, el cabro que tiene gratuidad, oye, dice, pero si yo ya tengo gratuidad, pues ¿por qué voy a ir a movilizarme para que mis compañeros cuicos también estudien gratis? Si ellos la pueden pagar, pues. El NAU también impulsó la gratuidad universal. Yo también estoy de acuerdo con la gratuidad universal en el sentido de que me parece que la educación y específicamente la educación superior debería ser un espacio lo más aislado del mercado posible. Sin embargo, creo que es verdad que hay un argumento muy
muy intuitivo en favor del arancel diferenciado. Y por eso mismo, que antes del 2011 el movimiento estudiantil no peleaba por gratuidad, ni siquiera los sectores más radicales, pues peleaban por arancel diferenciado. Bajo ese mismo argumento, de que, bueno, los más ricos pueden pagar, porque es súper intuitivo. De hecho, el argumento que defiendo yo es el menos intuitivo, porque es un argumento como comunitario antimercado. Pero en el fondo, si a ti lo que te interesa es la lucha de clases y en el fondo y querer tener más plata y que los ricos tengan menos, bueno, el arancel diferenciado tiene mucho más sentido. Sobre cómo la importancia antes de pasar de lleno, porque tengo varios puntos. Carly me ha hecho la pauta inventada que tengo acá. Así que Oye, tengo varios no, puntos la notados que me USACH estoy no está contando. proscrita a la derecha. Sí. Y si lo estuviera, igual Pero pueden ahora, poner un recurso de protección. Sí, se puede, pero de Sí. facto sí lo está. No, Sí, lo está. sí, Es de complicado, alguna es muy forma. complicado el ambiente interno entre los USACH. Sí, sí. Tatán, ¿qué pasa? No, en ese sentido, o sea, es un rumor de pasillo que se comenta en la política universitaria. Iba más a ese fenómeno al que iba, que era, a mí parecer me parece mal. Sí, pero hay cancelación política en toda la universidad, eso es más que claro. Sí. A mí, principalmente política universitaria, bueno, o sea, han sido líderes en ciertas banderas que son importantes tomarlas a la universidad, yo creo. O sea, muchas veces la universidad es el espacio para pensar cuál es el aporte que los profesionales van a tomar en el país principalmente. Entonces, que nazcan movimientos como el movimiento gremial, la NAU, Solidaridad, que es el movimiento que yo represento, es sumamente importante para tener un proyecto de país que sueña algo, que tiene esta riqueza de poder estar parado en un espacio formativo que es la universidad y pensar hacia dónde vamos a dirigir este gran buque que es nuestro país. Y muy formativamente funciona mucho que en un espacio universitario la gente pueda discutir, pueda dialogar, pueda pilotear ciertas ideas. O sea, de seguro, si ninguno de nosotros tres hubiese pasado por política universitaria y estaríamos acá conversando, seríamos por lo bajo personas que aportarían muy poco al contexto político nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que la política universitaria es clave para poder tener algún sueño de una sociedad distinta, con ciertos lineamientos que se tienen que seguir. ¿Le pasa a usted, sorry, pero ustedes como la federación, ¿han tenido un ejemplo que tengan como baluarte, ustedes cambiaron algo como así fuerte de una persona o pudieron cambiar algo importante? Como la importancia de la política universitaria se ve reflejado en esto. ¿En tanto proyectos o ideales? No sé lo que han tenido como gestión hasta ahora, sé que aún les queda mucho por hacer, pero con alguna cosa que ustedes digan, esto de verdad me llena. Date color. ¿Me da el color? Mira, hoy día la educación superior pasa en un momento que es muy distinto al que vivimos de hace 10 años. O sea, el arribo de la inteligencia artificial en la formación es algo que amenaza a las universidades, sobre todo como se entiende hoy en día. O sea, conociendo las top 10 universidades de la universidad, puede ser que Harvard el día de mañana pueda implementar un espacio de formación que llegue más allá de Estados Unidos y universidades europeas también. Entonces, hoy día está en una etapa inicial, pero se puede entender que está cambiando un poco la formación universitaria, sobre todo en el tema del conocimiento, en el tema de la experiencia formativa de la universidad. Entonces, nosotros sí, desde un punto de vista del que nos inspiramos, de la doctrina social de la Iglesia, creemos que la formación humanista de las universidades tiene que entregarle algo. Y en ese sentido, o sea, hemos aportado en distintos espacios de colaboración con el ministro, subsecretario, esto es la comisión de la Cámara de Diputados de Educación y Hacienda se discutió. ¿En cuál de las dos? Tuvimos solamente Hacienda. Ya, pero eso es mucho más técnico, mucho más importante. Bien, y ahora pasa al Senado. Y van a estar y fueron al Senado hace poco. Fuimos al Senado, fuimos a juntarnos con el presidente, el vicepresidente y los dos presidentes. ¿Se lograron algunas cosas o están cerrados del gobierno? ¿Cómo? ¿Se lograron como meter algunos puntos, dejar pensando algún como... Lo que dijimos que era esencial era que la votación del FES pasara después de la primera vuelta de elecciones, cosa que ya lo van a empezar a tomar en octubre y lo ideal es que no esté sometido al voto efectivamente de los votantes, los candidatos a diputados y senadores. Bueno. Desde la federación al menos no estamos jugando, o sea, 100% en eso, porque sabemos que el financiamiento y la accesibilidad de los estudiantes es muy importante, pero se deja de lado la calidad de la educación que se va a entregar. Y sobre todo ante esta amenaza de la inteligencia artificial, que también es una oportunidad en ese sentido. O sea, sabemos que es crucial para el proyecto de la universidad que el proyecto de financiamiento no interfiera en la calidad de la educación. Entonces, en ese sentido se puede aportar mucho. Y ese
otro punto que no quiero dejar pasar, que es sumamente importante para la política universitaria, es que genuinamente se puede aportar en el proyecto educativo de la universidad. O sea, hoy en día, o sea, y contando un poco, lo que pasa en la Universidad Católica es una nueva rectoría, una rectoría que hace participar mucho a los estudiantes, participan en centros de alumnos, yo mismo en la federación, estudiantes que no necesariamente son representantes, en lo que quiere proponer la Universidad Católica tanto internamente como hacia el país. Es sumamente que haya una voz representativa de la federación en qué puede hacer este aporte en la calidad de la educación de todos los estudiantes. Y sobre todo sabiendo que los profesionales de la Universidad Católica son personas que van a decidir tanto en espacios públicos como también en espacios privados. Entonces, en ese sentido, las federaciones son clave para el proyecto educativo de la universidad y en el sentido de comunidad, que en ese sentido de comunidad y responsabilidad que se tiene con sus compañeros. Solamente para pasar como al siguiente tema que llamamos Cuca Pura. A mí me pasaba que lo conversaba con un novato que estaba entrando en Derecho y me decía, ¿por qué es importante la política universitaria? Y yo le dije, mira, quizás en la actualidad hay poco ejemplo, como decía Carle, en la peor crisis, yo comparto esa tesis, la peor crisis que hemos tenido en la historia, que es bastante gruesa como para decir que es menor. Pero es cosa de ver lo que han sido los grandes movimientos de la historia de Chile. Cuando el movimiento estudiantil levantó la falange, que derivó finalmente la EC, que fue finalmente gobierno. Cuando el movimiento estudiantil elevó lo que era el gremialismo en su momento, que también fue una gran parte parlamentaria de gobierno y quizá tengamos el primer presidente gremial próximamente. Cuando el movimiento estudiantil elevó lo que es la NAU, que finalmente confluyó en, por ejemplo, RD y que llegó actualmente en el gobierno, para mí, una parte, es cierto, porque la NAU en un momento decidió, creo que fue con Sofía Barahona, como tú decías en tu libro, distanciarse un poco de lo que era la política más de RD o confluir únicamente en un partido y tener más independencia de lo que es la izquierda política, que lo tomó una decisión bastante buena. Pero más allá de eso, los grandes movimientos de la historia de Chile han venido, y es una particularidad muy linda que tiene Chile, del movimiento estudiantil, de las universidades. Es la universidad la que finalmente ha generado los grandes cambios en la historia de Chile, no solamente a nivel educativo, sino también a nivel nacional. Es la universidad la que forma los grandes líderes, donde se forman para poder llegar a ser presidente, por ejemplo, gobierno, legislativo, incluso el área más social, empresarial o lo que sea. Es la política universitaria la que cambia realidades no solamente a nivel nacional, sino de muchas personas que están en la universidad. Yo creo que todo se puede reducir a una frase que uno puede decir respecto a que si no te importa la política universitaria, no te importa tampoco el estudiante. Porque si el mayor medio de cambio social es la política universitaria, y es cierto, está más que nada deslegitimada, y tú no te dedicas a poder cambiarla, sino restarte de ella o decir que es mala o criticarla afuera como un comentarista de salón, bueno, finalmente tampoco aportáis en el fondo del asunto, que puedes mejorarla. Si lo que nos falta a nosotros es que los mejores estén en política universitaria, no que se estén restando. Entonces, eso, finalmente la gran importancia. Hay muchos hitos que uno puede ver, hay buena parte de ellos en el libro de Cristóbal, pero no se puede quitar el hecho de que es importante. El punto es que hay que revitalizarla, devolverle el alma al cuerpo de la política universitaria. Ya, pero dicho eso, listo, antes de que tú puedas intervenir, yo sé que tienes varios puntos, pero causas. ¿Cuál es tu tesis, Cristóbal, de por qué la política universitaria está en super crisis hasta hoy? A ver, es difícil distinguir, pues, porque yo creo que varias de las causas que uno podría identificar son comunes a cualquier tipo de organización intermedia entre el individuo y el Estado, que es lo que hablamos al principio. Y es súper difícil distinguir cuáles causas son específicas del movimiento estudiantil. O sea, yo creo que, por ejemplo, las redes sociales, la individuación, la crisis de las ideas colectivas, la crisis de la agencia de los actores colectivos en una sociedad compleja, todo ese tipo de cosas son comunes, ¿no? Y dan para muchos programas más. Pero si me preguntáis a mí específicamente sobre por qué se ha producido la caída desde el 2011 hasta ahora, por ejemplo, o desde el 2017 hasta ahora, yo creo que hay varias cosas. O sea, primero, para mí, y esta es una tesis personal, el tema de la gratuidad igual es fuerte, porque tú construiste durante 20 años un movimiento estudiantil que estaba afirmado en dos pilares fundamentales. Uno, que era un movimiento estudiantil temáticamente orientado al problema del financiamiento, y ese problema se resolvió en gran medida con la gratuidad. O perdió eficacia política. No digo que se resolvió, pero sí perdió eficacia política. Y en segundo lugar, se construyó a partir de esa autonomía con los partidos políticos. El movimiento estudiantil del 2011 era orgullosamente autónomo de los partidos políticos. Ese movimiento estudiantil fue conducido por organizaciones que algunas eran más de izquierda, otras menos de izquierda, pero en general, salvo la Jota, e incluso la Jota también hacía como cuestiones raras, armada asamblea, montaba como frentes de masa, incluso la Jota, que muy leninista. La Jota, para quienes no saben, es básicamente la filial juvenil del Partido Comunista. Claro, armaba frentes de masas, cosas raras, porque en el fondo el movimiento estudiantil se preocupaba mucho de su autonomía.
En cambio, ya el 2017, cuando se forma el Frente Amplio, todas estas organizaciones que antes habían sido propias del movimiento estudiantil, estoy hablando de la UNE, del FEL, digamos, Movimiento autonomista. movimiento autonomista, en fin, todas esas organizaciones pasan a formar parte de un partido nacional. Y entonces lo que hoy día tenéis es un movimiento estudiantil que ni es autónomo de los partidos políticos, porque la CONFECH, las fuerzas políticas más importantes son el PC, el PS, los partidos, las mismas fuerzas que eran importantes el año 50. Solo que ahora en un contexto en el que los partidos no representan nada. Y por otro lado, el tema del financiamiento. Entonces, esas características que sirvieron para reimpulsar al movimiento estudiantil después de la crisis de los 90, hoy día ya no están. Entonces, el movimiento estudiantil no tiene capacidad estratégica y tampoco ha sabido cómo superar esa insuficiencia. O sea, después, si no es el financiamiento, entonces, ¿qué? Yo me acuerdo, o sea, hay un historiador que contaba que estudió este tema más en profundidad que yo en los años 90, decía, mira, los dirigentes estudiantiles de los 90 hablaban de financiamiento no porque para ellos fuese lo más importante. De hecho, a ellos probablemente les importaba mucho más la democratización de la universidad, el voto en los consejos superiores, todas esas cosas. Pero ellos cachaban de que la demanda de financiamiento prendía, porque a la gente sí le importaba, porque la gente se estaba endeudando, porque la gente estaba pagando mucho, en un contexto donde, claro, Chile crecía, pero también Chile era un país mucho más pobre. Entonces, ahora ¿cuál es el tema que prende? No se ha logrado. Que prende ahora el FES, básicamente. Que es la colita vagón que quedó la ley de inclusión. Pero el FES es muy peludo a entender, po. Nadie pero es que nos corresponde a nosotros. Ni yo lo entiendo. Pero el sistema de financiamiento también es complejo. Sí, bien hecho ahí. El tema del financiamiento del FES nos corresponde a nosotros poder bajarlo. O sea, hemos encontrado formas para poder comunicarlo bien. Lo hemos hecho en este programa para la gente que quiera verlo. Hablamos un rato del FES de una perspectiva de derecha. Por favor, vean un pedido de izquierda para poder sacar una conclusión. Pero vaya eso, yo creo que el movimiento estudiantil también movió hartos temas más que la gratuidad. O sea, es cierto que el tema más propio era la gratuidad, pero que fue la ley de inclusión, fue la eliminación del lucro, el copago y la selección, que se jodió la educación, y no la nuestra, sino la educación de los que venían después de nosotros, los escolares, que hoy día pagan el costo de aquello. Yo creo que la ley de inclusión ahí fue lo voy a decir con las palabras propias de un estudiante cagazo del movimiento estudiantil. Y me da lata que no hayamos tenido responsabilidad en eso, ni siquiera el gobierno reconoce un error en eso. Que menos gente esté entrando del mundo más público, de los colegios públicos, los estudios centenarios, a la educación superior, es un tremendo problema. La gratuidad, claro, fue una cosa buena, pero la gratuidad era mucho más perfectible, incluso sin ser universal. La cantidad de pérdidas que tienen las universidades por gratuidad es tremenda, y eso arregla también los proyectos educativos, no solamente la parte filosófica, la parte de la libertad de enseñanza, sino también fácticamente que tenéis 38 universidades que tienen riesgo financiero, por la gratuidad en buena parte. Sí, ahora el tema es que tú tenías un sistema que siempre fue disfuncional. O sea, en realidad es porque el sistema está estructurado de esa forma. El tema es que, claro, si tú tenías Pero el sistema funcionaba súper bien privado, con buena regulación. O sea, lo que faltaba era regulación. Funcionaba súper bien, es un eufemismo. Pero, por ejemplo, tu tesis, por ejemplo, es que en buena parte hay un problema porque el mercado, de alguna forma, está muy metido en la educación. O sea, sí, pero eso no tiene que ver tanto con el movimiento estudiantil. No, sí sé, pero como una bandera, digamos, propia que levantó en su momento el movimiento estudiantil con bastante fuerza, y en buena parte lo levanta hoy día. Un sistema como educación perfectible sería básicamente una educación pública. Estamos hablando a nivel de educación superior. ¿Que todas las universidades fueran públicas? O sea, yo creo que no. Yo creo que bajo algunos criterios de justicia me parece que sí. Ahora, el problema de tomar decisiones de política pública a ese nivel es que tú tenés que discernir entre distintos criterios de justicia. Por ejemplo, yo no creo que todas las universidades deberían ser del Estado. Creo en la libertad de los proyectos educativos, hasta cierto punto. Pero también creo que me parece aberrante que la calidad de la educación que alguien reciba depende de su capacidad de pago. ¿Cachai? Me parece brutal, ¿cachai? Me parece brutal de que haya gente que pueda pasar por la universidad así como quien pasa por la nieve, digamos. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Hay gente que se endeude. Pero es que estoy de acuerdo con eso, pero ¿cuál es la solución a eso? Porque si no, si que de alguna forma no tuviese que depender de eso, el gran repartidor tendría que ser el Estado, y si fuera el Estado, de alguna forma, la universidad estaría sujeto a ello. Y sabemos que el Estado es muy mal pagado por la universidad y arregla el riesgo educativo, por tanto, no podrían ser mixtas las universidades. Es que ahí tenéis que ponderar entre distintos criterios de justicia, pues no hay una respuesta única. Claro, pero la justicia la única forma de dar una respuesta única a eso sería que yo hubiera una dictadura gobernada por mí y yo pudiera aceptar la raza, que fue lo que hizo Pinochet, que hizo una ley de universidades. Cálmate, por favor, no, que era una dictadura. Claro, pero ahora tú tenías un modelo complejo, porque tenías universidades que ya traen la inercia, no podías llegar y cerrar universidades, que es lo que uno podría decir. Uno podría decir, claro, hay universidades que no deberían existir, pues. Claro, es verdad, pues. Pero ¿estáis dispuesto a cerrarlas? No, pues. Pero aún si tuviera una dictadura, de eso es muy grande. De acuerdo, pero aún si tuviera una dictadura tampoco podría hacerlo bien, pues. O sea, los derechos humanos son intrínsecos a la persona y no se suspenden de acuerdo al régimen político en el cual es una muy linda idea que tiene el gremialismo. Es una muy linda idea que tiene el gremialismo, la dignidad de la persona humana. Pero no es una idea del gremialismo, una idea de la doctrina social de la Iglesia, como dice Tatán. Que adhieren los tres movimientos acá presentes. Muy bien. Sí, pero más allá de eso, o sea, igual es imposible. La mejor crítica al capitalismo. Sí, está bien, pero ya, reparto la palabra. Sí. Tatán, ¿qué pensáis? No, dije que no. ¿Cuál era la pregunta?
que ya... ¿Qué pensáis sobre la tesis, por ejemplo, de que es un problema como el tema de que esté metido el capital o los mercados o el mundo más privado en las universidades? Pero antes, volviendo a la pregunta anterior, que era, ¿cuáles son las causas de la crisis sí. de la política Sí, universitaria? nos queda ahí por escarbar. Sí. Sí. Mira, yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer la CUT y el Colegio de Profesores en un espacio como la Confederación de las Federaciones de Estudiantes de Chile? Yo me pregunto... Ahí se mete, ¿eh? Yo no sabía eso. Yo me pregunto, ¿por qué en una actividad estudiantil entran los partidos y agarran un computador e inscriben a personas de base de datos de los asistentes de la plenaria de la Confech? O sea, la intervención y esta autonomía que tú mencionabas, de que ha perdido el proyecto estudiantil de la política universitaria, o sea, ha sido brutal. Yo creo que cada vez que se meten los partidos políticos en las universidades, o sea, sale perdiendo, uno, la representación de todos los estudiantes, y dos, las nobles causas que podría llegar a tener la política universitaria. Yo creo que, o sea, de hecho, reconozco que esa autonomía que tuvo la nueva acción universitaria en la universidad le logró tener grandes logros. O sea, estar en una federación tanto tiempo y lograr cierta hegemonía, no fue casualidad, fue porque tenían un proyecto universitario propio. Ahora, la Universidad Católica, que está un conglomerado de partidos de izquierda, Frente Amplio, las juventudes socialistas, las juventudes comunistas, claramente afectan el proyecto de la política universitaria y lo desconecta totalmente con las causas nobles que pueda tener esta. Entre ellas el financiamiento, entre ellas espacios más democráticos en la universidad, espacios de incidencia en la realidad de los estudiantes que o sea, tienen preocupaciones mucho mayores a las que hablan en estos espacios de representación. O sea, la crisis de salud mental en los estudiantes es enorme. Y no es un fenómeno, de Chile, es un fenómeno global. O sea, es algo que está pasando. Y son personas que o sea, el rango etario que por lo general están en las universidades son el segundo grupo que se siente más solo hoy en día en la sociedad. Entonces, yo creo que si no se ponen delante esas problemáticas que son meramente estudiantiles, con también incidencia pública en el tema, probablemente nunca vamos a llegar con un proyecto autónomo, universitario y que también tenga incidencia pública en toda esta comunidad de Estoy de acuerdo, superior. pero esa como la instrumentalización, digamos las palabras como se deberían decir, en el sentido en que los partidos se metan a las universidades y el ideario de los partidos sea el ideario de las universidades, que lastimosamente hoy está muy presente a las izquierdas, que son partidistas metidos en las universidades, es una cosa propiamente gremial. Y ahí es cuando uno confunde, por ejemplo, la despolitización con la desinstrumentalización. Cuando los gremialistas, por ejemplo, hablaban de esto en su momento, hablan despolitización en el sentido de despolitizar el mensaje contextual de esa época. En el sentido de no que se dejara hablar de política, porque sería contraintuitivo que un movimiento político dejara hablar de política, sería como contraexistencial. ¿Pero Solidaridad apoya eso? O sea, ¿creen que ustedes desde las federaciones, porque yo entiendo que la gran división que hubo entre Solidaridad, movimiento centro-derecha que está en la universidad, del gremialismo, movimiento de derecha que hay en la universidad también, fue la politización? El punto es, las federaciones, tú como presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, ¿debería hablar de política? ¿Qué tipo de política? ¿Cuál es el límite de hecho? Porque si uno abre el piso para eso, finalmente se abren más temas. ¿Qué crees tú? O sea, hay claramente temas que nos atingen a los estudiantes. O sea, yo no me podría no meter en el FES. O sea, para mí es algo, una responsabilidad también como federación. O sea, si a mí, ni siquiera a mí. De acuerdo con el FES, pero por ejemplo, tema de ley de pensiones, o tema de, por ejemplo, aumentar lo que es el mercado laboral de jóvenes. O sea, si tú lo ves, todo puede tener vinculación. Yo le pregunté esto, por ejemplo, a unas personas del lado y decían, ya, pero es que lo personal también es político, de alguna forma las temáticas sexuales se deberían tratar, por tanto, lo que es la ESI, por tanto, también lo que es una ley, por ejemplo, contra el acoso, etcétera. O sea, todo se puede tratar si que atinge al estudiante. ¿Cuál es el límite para poder hablar de política, en tu opinión? Claro, el FES es alguna cosa evidente porque es educacional, pero, por ejemplo, tema de ley de pensiones, ¿debería hablarse de la federación, en tu opinión? Principalmente no. Yo creo que estaríamos un poco alejados de cierta realidad estudiantil y cierta también humildad ante la incidencia que podría llegar a tener una federación siendo totalmente responsable a su responsabilidad. Entonces, Cataño Blas, bienvenido al movimiento gremial. entonces, yo creo que... Eso es lo que pensamos nosotros. No, pero en cierto sentido no creo que no se debe hablar. Si, como decía en un inicio, o sea, la formación universitaria y política también está en ese sentido de
de que uno va a entrar a un mundo que no es alejado ni distinto a lo que uno vive en la universidad. Entonces, Entonces se debería poder hablar, por ausentarse de ejemplo, ese de una espacio ley yo de creo que es un pensiones, error. por ejemplo. ¿cómo? Si te invitan, por ejemplo, al Congreso, oye, queremos que el presidente de la Federación hable sobre la ley de pensiones, pensiones que va dirigida a la gente de adulto mayor. ¿Tú irías, por ejemplo? ¿O Si, Solidaridad debería ir? si puedo añadir un valor agregado desde una visión estudiantil, yo creo que totalmente. O sea, yo creo que si se puede aportar humildemente en algo y Claro, siendo pero igual sumamente es un consci- costo de oportunidad, porque si lo pensáis bien, o sea, si tú pensáis que está abierto la ley de pensiones, para eso todo te puedes meter. Pues, o sea, claramente un partido de decir, oye, queremos tener influencia en los juveniles acá, por favor, métete. Pucha, yo creo que un problema, porque además se olvidan cosas que son dentro. Si uno mira mucho lo que está afuera, se olvida también lo que está dentro. Sí, por eso yo creo que ningún extremo tampoco es tan bueno, entonces, en ese sentido. Pero hay que fijar un techo. Oye, y en último término, yo creo que Tatán representa mucho más que mucha gente que anda hoy día pululando en el debate público. Pues si Tatán representa una federación de estudiantes por la cual votaron más de 7.000 personas, pues, yo creo que debería poder hablar de lo que quiera. ¿Cuánto huevón hay en miles de programas por los que no votó nadie, que no le ha ganado Muy a de nadie? acuerdo. Este huevón le ganó a muchas, le ganó al NAU, le ganó a la izquierda, y yo creo que las federaciones de estudiantes sin duda deberían poder hablar de todo. Sobre Pero todo tú- solidaridad, que es un movimiento Ahí no totalmente ideológico. bueno, Ahora, esa yo quiero diferencia, sí esa es la hacer una diferencia. puntualización. Sobre eso, O sea, tiene que ver con el rollo mismo. Yo creo que las federaciones de estudiantes, o sea, cuando tú decís qué tiene que hacer el colegio de profesores en la Confech, yo creo que mucho, pues, bueno. Sí, es súper importante, pues. Sí, o sea, tienen causas comunes, tienen que ver con cómo se gobierna la educación en pero este son país. gremios diferentes. Yo creo que son gremios diferentes, sin duda, pero yo creo que también es posible desde la autonomía colaborar con otras organizaciones. Y eso se ha hecho. O sea, cuando la Federación de Estudiantes era gremialista en los años 70, también la FEU gremialista se aliaba con los camioneros y con los gremios y con otras federaciones de estudiantes. Y era normal, digamos, porque ellos desde su autonomía lo hacían. El tema de los partidos también creo que hay que restarle dramatismo. O sea, el año 67 la toma de la Casa Central de la Católica también se hizo por la democracia cristiana universitaria, que tenía mucha autonomía del partido, pero que de todas formas expresaba una identidad político-partidista. Y de alguna forma también hay ciertos elementos que pueden ser virtuosos en eso, porque si es que la política estudiantil está de alguna forma conectada con la institucionalidad política, puede, digamos, hacer llegar sus demandas más rápidamente. Ahora, yo sí creo, y por esas razones, porque yo de alguna también decidí participar en el NAU, es porque también las lecciones de la historia nos enseñan de que ese modelo tiene muchos problemas. Y ¿Qué no sé, modelo? y tú llegas ahí a extremos porque, por ejemplo, Perdón, la postura de tener partido en la sí, universidad. llevó a extremos porque, por ejemplo, no sé, durante la Unidad Popular, la FECH la tenía el PC, la tenía la UP en el fondo, y en determinado momento cacharon que la DC le iba a ganar las elecciones y dejaron de hacer elecciones. Y tenían a un gallo que ya iba como en 11º año de odontología como presidente, que a todo esto era muy brillante, pero claro, pues, o sea, hay un imperativo nacional, y en base a ese imperativo nacional tú dejáis de hacer elecciones estudiantiles. Claro, y en el fondo, y eso tiene miles de ejemplos, y yo creo que hay una relación problemática en la medida en que tú estás sujeto a incentivos que se escapan de lo Ya, pero es que estudiantil. mira, tengo- Pero también creo que hay que desdramatizarlo. De acuerdo, tres matices para poder dramatizarlo. A ver, en primer lugar, yo creo que las universidades pueden hablar de política, sí, son políticas, por tanto tienen que hacerlo, pero en tema de competencia. Porque justamente los cuerpos intermedios, o ¿cómo le decían ustedes? No, digo movimientos sociales. Yo soy medio social cristiana también, así que también le digo autonomía social y solidaria. Pero cuerpo Sociedad intermedio. civil, Si hablamos de tejido social. de los gremios. Ya, eso es muy sociólogo. Ya, mira, otra cosa. Si bien es cierto de que uno tiene que hablar de política, yo llamo a que hablen de política, en nuestro rol público como federación y como universidad católica, sí tiene que saber cuál es el techo. Porque es una premisa peligrosa decir de que si uno tiene que hablar de política, conocer los límites. Si uno empieza a hablar mucho de cosas que no le competen, primero, ¿cuál es tu aporte? Segundo, que tú renuncias, porque lastimosamente elegir implica renunciar, y elegir para afuera implica renunciar a lo de dentro. Si hay temas dentro que mejorar, yo no sé por qué tendría que hablar de cosas de fuera. Mira, En segundo lugar, sí, pero tres puntos bien cortitos. En segundo lugar, es cierto que el gremial, por ejemplo, ha tenido como varios periodos que uno podría decir, pero qué incoherente, porque, por ejemplo, le pidió la renuncia a Allende. O, por ejemplo, recibió 3.000 mineros o apoyaba las tomas. Sí, también hizo toma. Pero justamente lo hacía porque era un proyecto que atentaba contra la visión educativa de la universidad. Cuando, por ejemplo, el presidente Allende, que proponía unificar la universidad y poder difundir un ideario marxista, etc. No, pero ahí justamente lo que el gremial hacía, de una forma que bastante entendible para el contexto, era apelar a un derecho de rebelión, que es un derecho que está reconocido desde John Locke, Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles, etc. Contra la tiranía. Sí, también, de acuerdo. Pero cuando hay un proyecto totalitario que de alguna forma quiere omitir la libertad en todo sentido educativa, partiendo por eso, y es una cosa que es atingente, tú te corresponde poder hacerlo, partiendo porque el movimiento gremial se define como antimarxista. Y en tercer lugar,
claro, la democracia cristiana se metió como partido y fue bastante perjudicial para la universidad, en el sentido en que instrumentalizó todo, las decisiones pasaban por por lo que hacía el comando de la ADC, estaba al servicio de un presidente, No y era así finalmente las realmente, prioridades se pero- desvirtuaban. ¿En qué sentido? Que no era así realmente. La DCU de esa época tenía mucha autonomía. De hecho, que la toma de la Casa Central no fue una cuestión que la DC hubiera planificado. De hecho, fue incómodo para la DC. Fue un problema para el gobierno de Me Frei imagino que Montalva. haber sido... o sea, La sí, reforma universitaria no era una prioridad del programa. pero a Frei Montalva mismo le dijeron, compadre, ordena un poco la casa, el compadre estaba más que preocupado, siendo su Ah, partido. sí, pues por O sea, supuesto. no, sí, supuesto. por eso justamente Y eso es evidencia... algo bueno. Sí, sí, y eso se evidencia como una forma, tenían autonomía, pero seguían llamándose democracia cristiana. Sí. Y seguían vanagloriándose el comité de que tenían tantas federaciones de la ADC, porque en ese momento, estamos de acuerdo, arrasaban. Sí. Era un tremendo problema, porque finalmente, aún así, si no fuese un problema, es un eventual problema, sería una crisis en que los partidos van a tener que tomar las decisiones por los universitarios. No, Eso es yo no instrumentalización. creo que es un problema. Yo creo que es un fenómeno que puede tener ventajas o puede tener desventajas, depende de distintos momentos históricos. Yo creo sin duda. Ahora, respecto a lo primero que dijiste y también para ir un poco en defensa de Tatán, Ya la república. claro, o sea, mira, yo creo que en la católica y en general, como debería ser en toda la universidad, hay elecciones todos los años. Por tanto, si a la gente no le gustó las cosas que dijo Tatán o no le gustó que Tatán se metiera en según qué tema, puta, pueden votar por otra lista el año que viene. Yo creo que así funciona la democracia. ¿no? Ahora bien, pequeño solo salvaguarda. Esta federación lo ha hecho muy bien en cuanto a eso. No ha hablado mucho de temas políticos. O sea, no habló de la ley de pensiones cuando se tramitó, que es muy bueno. Del Yo aborto, aplaudo eso y ojalá que se mantenga así. del aborto ahí como que ando fallando. Sí, pero bueno, no sé. Pero ojo, eso se puede hablar. En cuanto a que, por ejemplo, de la perspectiva gremial, si la universidad es católica y está en contra del aborto y está a favor de la vida, de alguna forma corresponde que la federación que representa a la universidad también hable en favor de los valores católicos que son de la universidad. Bueno, pero la doctrina Eso católica es tiene a mucho favor que del decir fin de cada sobre cuerpo. prácticamente Yo- todo. Ahí, Ese es el tema. La distinción es súper poco clara. O sea, no vamos a entrar a discutir acá la teoría del gremialismo, pero si tú te posicionas de esa forma, la Iglesia Católica, como en su doctrina, tiene elementos que te permiten juzgar prácticamente todos los fenómenos sociales, políticos y culturales del mundo. De acuerdo, pero universidad. Tener una opinión ¿cachai? sobre eso. Tú tienes limitantes ahí. Primero, que es ¿Cuál? una universidad. Segundo, de que ¿Y por puede... qué el aborto si la universidad no hace abortos? Po? Porque no es parte de su función intrínseca. Use Christus. Ya, pues, pero no es parte de la Pero es función una intrínseca institución, de la universidad. pero es una institución que, por ejemplo, el caso, de la hormonización, Cuando Jaime Guzmán pasó- escribió teoría de la universidad no existía Cristo. en caso de la hormonización, sí, pero eso es un valor propio de la universidad. En caso de una cosa tan fundamental como es la vida, y es justamente un ideal que está en el movimiento gremial, se tiene que defender. Estoy hablando del movimiento gremial, no me puedo hacer cargo Ya, de pero no es solidaridad. propio de la universidad. Sí, propio de la universidad. ¿Por qué? Porque, o sea, si te hablamos al día... Estaba La vida- hablando del pero ejemplo la del vida aborto también, hoy. pero la vida también es... Sí, lo pero que yo te estoy inicialmente, diciendo... pero que ojo, a la distinción histórica, porque el movimiento gremial cuando está Jaime Guzmán no habla del aborto, habla cuando se discutió en su momento, sí, cuando José Cristo se lógico. tenía una relación. Al igual a como es la hormonización del día de hoy, también nos compete porque No, José y puede Cristo, hablar. lo sabemos, ha hecho hormonización a Sin menores de edad. duda, puede hablar. Y está bien que hable, y insisto, y si a la gente no le guste, bueno, no votarán por ustedes. Pero yo creo que así mismo podrían hablar de prácticamente todo, porque si tú me decís, puta, está en juego la vida, yo creo que puta, en las políticas de pobreza Por está eso en ahí juego uno la vida de tiene- personas, Es que por eso en la mismo, uno tiene que geopolítica, en la atenerse política a lo que es universidad y internacional. en cuanto a lo que compete a la universidad y en cuanto compete a lo que vamos a hacer nosotros. Pero mi pregunta es, ¿por qué le compete a la universidad más, por ejemplo, lo que la ley de aborto que, por ejemplo, la posición del país ante Palestina? ¿Por qué? En ambos casos está en Perdón, juego la Tatán, vida. pero antes de eso, Tatán quería hacer como no, un- sí, en ese sentido, o sea, ¿No? Y su Yo- teoría yo- es pro-Palestina, yo los felicito por eso. yo creo que... Eso era una diferencia histórica con el movimiento gremial por lo demás, yo lo recuerdo. Perdón, ¿qué diferencia? ¿No hemos tomado postura? Que no, sí, pues que cuando la OSP antes de las elecciones pedía a los movimientos firmar una carta comprometiéndose contra el genocidio, en fin, Solidaridad siempre firmaba y el MG no. El MG se abstenía porque creía que era un debate que era exterior. No implica, acá en el MG hay judíos, hay palestinos. Y respetamos Ya. que una cosa que no nos compete tanto como otras organizaciones que fielmente lo pueden Sí. hacer. Como lo sé, Ya, lo ponen eso. y OSP. Solidaridad ya es una diferencia importante con Solidaridad. Sí. Tatán. En fin, volviendo a otro tema que quería tocar hace un ratito, Sí, po. creo que, o sea, si una federación de estudiantes que ahora con todo, o sea, está en la contingencia de la ley de aborto, o sea, le puso suma urgencia en la Cámara de Diputados y nosotros como federación vamos a ir, pero creo que eso, o sea, si yo no fuera un movimiento social cristiano, me limitaría un poco a efectivamente a la posición que podemos llegar a tener nosotros ahí. O sea, nosotros como Federación de Estudiantes vamos a ir al Congreso porque creemos en cierta verdad, creemos que representamos a cierta cantidad de alumnos considerablemente alta, que aprobar una ley de aborto no es algo bueno que le puede suceder a la sociedad. Y eso es en representación a las personas que votaron por nosotros, consecuente de que nosotros pensamos de una cierta manera y nosotros queriendo hacer un aporte bueno.
Ahora, creo yo que si hubiese estado la federación, no sé, de Amanecer, que representa a los conglomerados de los partidos políticos de izquierda, o Partido Comunista, Partido Socialista. efectivamente, o la NAU, no hubiese ido a exponer a la ley de aborto probablemente, o probablemente con una posición en contra, porque no es de la universidad, o sea, sí, pero no, ahí se produce una figura media extraña, porque es como la Federación de Estudiantes es un sindicato Pero que solo también para es cliente de ¿Tú la crees, universidad. Cristóbal, que la NAU hubiese ido a la tramitación de la ley de aborto para poder exponer? Yo creo que sí, si lo hubieran invitado, yo creo que sin duda. Y probablemente hubiese estado a favor de la ley de aborto. O sea, no sé, pero y me parecería bien. Y de hecho, si ustedes quieren ir, también me parece bien. Ahora también me parece que si hay gente en la universidad que está en desacuerdo con que ustedes vayan, esa gente también está en su derecho de protestar y de manifestarse. Y de Totalmente. votar por otra lista en las elecciones que vienen ahora. Totalmente. Nosotros sabemos y totalmente a conciencia de que, al menos nosotros como movimiento inspirado en la doctrina social de la Iglesia, teniendo un perfil social cristiano, o sea, vamos a ir en contra en contra de que se apruebe la ley de aborto. Y eso lo hacemos respondiendo a una coherencia de un alineamiento político que representamos como movimiento de solidaridad y que por eso mismo también fuimos elegidos. Pueden haber gente en desacuerdo, no, yo no voté por esta federación, fue lo menos malo, qué sé yo, pero sí hay una responsabilidad con al menos un planteamiento político que nosotros hemos representado a lo largo de 15 años ya y que a nosotros nos llama a hacer este servicio público que tenemos como federación. Yo creo Ahí- que está bien hacerlo. Muy de acuerdo. Hay un punto importante ahí que me gustaría también tratar, que ustedes ya manifestaron postura sobre el tema del aborto en un post que fue muy controversial, que a usted Ujú. le llevó una funa en la que, corrigen si estoy mal en alguna cosa, pero le pegaron las ventanas, colgaron carteles, salía el que, o sea, aborto los sale solidario, que lastimosamente fueron movimientos de izquierda de la universidad. Una Y ahí- protesta. Yo creo que no se le puede llamar funa a eso. Es una protesta. Pero es que depende cómo entendáis Pacífica. funa. Pacífica. Sin duda. Po. ¿A quién le pegaron? Pero es que no hay que pegarle a alguien ¿A para qué que sea que violencia, rompieron? porque para eso la violencia, ustedes por ejemplo realzan lo que es la violencia psicológica, eso partiendo de una violencia psicológica. Yo no, Segundo, yo no creo en eso, eso dice la otra persona, yo nunca he hecho eso. bueno, más de hecho, allá, cuando más Solidaridad allá- colgaba carteles diciendo como fue genocida, a mí tampoco me parecía que era violencia, me parecía que era legítimo derecho de no, yo la tampoco creo que protesta. es violencia, yo creo que la violencia, y ahí sigo mucho, bueno, no voy a entrar en definiciones muy largas porque me voy a meter en la parte filosófica, pero yo sí creo que violencia en cuanto a que, por ejemplo, sí genera un miedo, sí genera un amedretamiento, sí genera una cancelación, y había ¿Cómo te da medios, miedo y en especial, eso, y en weón? Si especial- te da miedo eso, no te metas en no, 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 política, no, po, no, no, weón. no, no, pero es que no son medios Puta, válidos, el weón no son, cobarde. no son medios válidos para mí. ¿Cómo no va a ser un medio válido? Pero Obvio que es pero válido, que, po. a ver, ustedes intentaron dialogar esto, intentando decir, oye, hagamos un debate para poder resolver esto. Ya, pero Porque yo creo que la violencia por no, lo no, menos no es le diga a ustedes legítima. porque yo no tuve nada que ver en Perdón, esto. perdón, pero El movimiento digamos gremial, tú como mismo lo izquierda. dijiste, tú ¿Podría mismo lo ser real dijiste. o no? En la Unidad Popular el movimiento gremial el movimiento gremial no solamente se tomaba la universidad, sino Pero que amigo, iba con cabros a tomarse el liceo. en la unidad popular. Sí, pues porque para en la que ustedes era habían muy grupos- importante. en la que habían grupos Ustedes consideraban que eso era muy importante. Pero es que Y no bueno, fue puede que haya considerarlo, gente en la universidad que considere que el aborto era es porque muy importante. objetivamente era un gobierno que era muy... Efectivamente, chucha. Es que objetivamente había violencia en esa época, Pero, ¿no? pero puede venir una chiquilla y decirte, mira, yo creo que objetivamente en la ley de aborto hay una cuestión muy importante que está en juego y a mí me parece importante que la Federación de Estudiantes esté del lado de mis derechos. Yo puedo compartir o no esa posición, pero me parece que si se expresa sin pegarle a nadie, sin interrumpir ninguna clase... De hecho, incluso los papeles los pegaron con scotch, ni siquiera los pegaron con engrudo. Yo me reía de eso porque antes esas jugadas se pegaban con engrudo, ¿cachai? No sé, el 2011 a Giorgio Jackson está ese video famoso, ahora circula Le siempre en pegaron un red, le papel. pegaron un papel. Por eso Bueno, se no quedó sé, pegado. pues, bueno. ¿Cachai? Y en los años 20, en los años... Perdón, la ¿ese gente papel era se válido? agarraba- ¿Qué? ¿Ese papel era válido? Un No, ejemplo. por supuesto que no era válido. Po. ¿Por qué no era válido? O sea, porque agredir físicamente a la gente está mal. Ya. Pero protestar, me parece que... A ver, pero hay dos dimensiones del asunto. Una dimensión normativa, es decir, si yo creo que algo está bien o algo está mal. Y otra es el hecho de que la política es conflicto y que el hecho de que hayan hecho una protesta, digamos, corresponde a una cuestión extraordinaria o corresponde a simplemente la dinámica natural del conflicto. Yo creo que en este caso, primero la protesta era bastante legítima, me parece, yo puedo compartirla o no, pero me parece que era legítima, y en segundo lugar también en el amplio rango del tipo de protestas que se han dado en la historia en la política estudiantil, me parece que era bastante suave, ¿cachai? O sea, Han pasado... en, han la época de la pasado Unidad Popular, en los 60 se agarraban a balazo Ya, en la universidad. Sí, Sí, de acuerdo, para yo- que demos cuenta de no por lo que mucho más. pasaba en Sí. esa época, por qué el movimiento gremial hacía lo que sea. Sí, o sea... Y si Solidaridad hubiera hecho una contraprotesta, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. De hecho, cuando fue el lienzo de genocida, yo también dije, si están en su derecho. Bueno, después van a perder, pues.
Sácase la elección y pierdan. Pues si ahora lo que debería ser, lo que corresponde en democracia es que vayan y digan, oye, no puede ser, weón, que la federación la tenga gente que fue a pegar carteles afuera de la oficina. Bueno, y la gente decidirá. Acerca el micrófono. La gente decidirá si es que ese es un argumento válido o no. Mira, yo creo que, o sea, hay distintas opiniones sobre esto. Yo voy a decir la mía personal en torno a esto. Yo creo que también hace cierta alusión a la crisis de política universitaria que puede haber. Uh-huh. O sea, no sé si ya explicamos bien lo que pasó Si falta algo, dale, obvio. Pero al final, a mí lo que me parecía personalmente más grave era que, o sea, se cancelara a una persona que opinaba distinto. La frase potente ahí era aborta por si sales de solidario. O sea, estamos en contra de que alguien opine distinto, de que alguien sea una persona. Yo creo que muchas veces eso ha sido fuertemente criticado por parte de la izquierda. O sea, que alguien sea de una tal manera y que te critiquen por eso, yo creo que es algo que la izquierda siempre trata, creo yo. Y en ese sentido yo creo que hay un fenómeno un poco más profundo que el de la cancelación. Que el de la cancelación es una forma, o sea, distinta a decirle que a alguien que no quería escuchar su opinión, no te importa lo que él opina porque no es legítimo que opine eso. Y eso pasa con el aborto. O sea, muchas veces personas no creen que es legítimo pensar que no se debe ejercer un aborto por X motivo, y eso nos impide tener un diálogo. Y es por eso mismo que, o sea, desde la federación abrimos un espacio de diálogo donde haya una postura a favor y en contra del aborto. Muy bien, felicitaciones. Y donde efectivamente podamos partir entendiéndonos sabiendo que somos de veredas distintas. O sea, para mí es imposible estar a favor del aborto, pero para mí es crucial una sociedad medianamente respetuosa, medianamente que haya cierto tejido de vínculo entre la sociedad, que poder entender a una persona que piensa radicalmente distinto a mí. Y yo creo que a la política universitaria le falta un poco eso. O sea, la hegemonía se ha agarrado todas las federaciones, los partidos políticos se han agarrado a las federaciones de la USACH, de la FEDEP, o sea, federaciones que son importantes, y si se obvia que hay posturas, o sea, si no se permite que hayan posturas distintas, que probablemente vamos a ir cada vez peor en una crisis política universitaria. Y por eso mismo yo creo que Cale te decía, o sea, yo creo que si el movimiento gremial se mete más fuertemente en la política universitaria, probablemente aumente los quórums. Sí, y probablemente, no sé, este año hubo un poco más de movimiento en la Confech porque solidaridad en toda la Confech. Entonces, ahí quizás hay más movimiento, pero que no deja de ser difícil para una responsabilidad que también le recae a las personas de derecha en la universidad. De acuerdo. Solo para hacer un punto que muy de acuerdo en todo, pero si partimos de la base, por ejemplo, de que la violencia, acá sigue un poco la definición parafraseando a Milton Millas. Jorge Millas, perdón, toda la razón. Milton Millas, Jorge Millas tiene un libro muy bueno que es sobre la filosofía de la violencia. Presidente de la fecha, año 1939. Grande. Jorge Millas. Y se entiende básicamente, muy básicamente, como aquella fuerza que es ilegítima y irracional en un contexto innecesario. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Es ilegítima? O sea, el uso de la fuerza podría ser legítima de alguna forma. Una protesta, por ejemplo. Pero obviamente esa definición depende de qué es lo que tú consideres legítimo y no, y qué es lo que tú consideres fuerza. Premisa. ¿Es ilegítima la fuerza, o sea, la violencia? O sea, sí, no? Desde luego, pero depende de qué es lo que tú consideres fuerza y qué es lo que por eso, ahí va el siguiente punto. Entonces, si por ejemplo uno acude a una federación después de haber publicado esta publicación para poder amedrentarla o por último expresarse bajo el derecho de protesta, eso es legítimo para ti, ¿no? Sí, sin duda. Ya, ¿es legítimo si se puede haber tomado medios mejores, óptimos, pacíficos, dialogantes? Que yo creo que los medios que se usaron fueron pacíficos. No le pegaron a nadie, no interrumpieron ninguna clase. Estamos de acuerdo que hubiera sido mejor en cuanto a poder, pero en cuanto a poder establecer un punto, en cuanto a establecer un punto, por ejemplo, no hubiese sido mejor decir, total, por ejemplo, decía, oye, hagamos un debate con el de la NAU que haya y hablemos del tema del aborto, con tal de poder informar más a las personas. Es mucho mejor. Ahora, entonces, de hecho, de alguna forma, entonces, ¿cómo podemos decir que es legítimo ese medio de protesta? De hecho, yo lo puedo decir, o sea, probablemente si yo hubiera estado ahí, o sea, o si hubiese hecho una manifestación de ese tipo por ese tema o por otro, probablemente yo no hubiese estado de acuerdo, digamos, no... Porque no son las formas que a mí no son las formas que yo hago, pero no quiere decir que eso sea ilegítimo, ¿cachai? Esa es una diferencia. Por eso yo te decía la diferencia entre lo que uno juzga de hecho y lo que uno juzga normativamente. Pero no deja de tener rasgos violentos. Yo igual creo que, o sea, en cierto sentido, Borja es de mal gusto. Pues yo creo que esa frase que te pusieron del aborto si sale solidario es de mal gusto, porque aparte el aborto sí es una cuestión bien dramática y no debería estarse usando con esa ligereza. Ahora, yo creo que el fenómeno de la cancelación
a mi juicio, y esto es una opinión muy personal, y de hecho la discutí con Alvarado, creo que debe ser googleable, ahí tuvimos un intercambio epistolar, creo que es una interpolación poco precisa de un debate propio de Estados Unidos, ¿cachai? La cuestión de la cancelación es una cuestión propia de la cultura de campus de Estados Unidos, que es muy distinta a la cultura universitaria de Chile, y a mi juicio el fenómeno de protesta o el fenómeno de la tensión universitaria acá en Chile no tiene nada que ver con el fenómeno de la Pero cancelación. es que no importante la. Creo que es una mala prioridad, traducción. no De hecho, importa- la palabra cancelación no existe en el castellano. Bueno, pero no podemos de alguna forma hablar de pluralidad dentro de una universidad o universalidad Pluralidad. dentro. Bueno, pluralismo dentro de una universidad o universalidad dentro de una universidad. Si es que de alguna forma el efecto que genera esa protesta es que las personas ahora tienen más miedo a hablar del aborto. Es que yo creo que no fue así, po. De hecho, yo creo que al Yo honestamente contrario. hubiera sido una persona que no le interesa la política, que no le importa estar funada, porque me importa poco, y hubiese visto eso siendo un novato, yo no tendría los cojones para poder decir estoy a favor de la vida. ¿Cachai? Es un efecto para mí, al menos, violento. O al menos una causa violenta que provocó un efecto negativo a las personas, que se llama cancelación. ¿Cachai? Por eso, porque es ilegítimo en el sentido en que hay medios mejores, ¿cachai? La legitimidad también se sostiene sobre la necesariedad. O sea, no había un medio idóneo para poder tomar eso previo a la acción que tú tomaste. De todas formas, y aquí volviendo a la. Pero estamos de acuerdo en eso. Es bueno que tú de alguna forma estemos de acuerdo en que tiene que haber diálogo porque la mejor forma de poder hacerlo. Por eso es muy bueno lo que hace la federación en cuanto a incentivar pero lo importante es acompasar el diálogo con el conflicto. Que si no hay ningún tipo de conflicto y estamos todos de acuerdo en todo, entonces ahí sí que se bajan los quórum. Perfecto. Quiero tocar una tesis tuya, que ya entrando un poco más y cerrando, como cómo resolver esta crisis. Tú metiste un poco la tesis de la crisis de los grupos intermedios, de la zona intermedia, del tejido social. Sí. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Es una forma de poder resolverlo, tratarlo? ¿O qué otra forma puede haber? O sea, yo creo que la primera pregunta es si es posible, po. O sea, yo recomiendo leer, no sé si en este programa uno recomienda el libro al final, pues, pero también el libro de Juan Pablo Luna, o todas las cosas que ha escrito Luna, digamos, Democracia Muerta, él pone ahí algunas tesis y hay otros libros que también son importantes. Hoy día está leyendo a Hartmut Rosa, que también habla de este tema. Yo no sé si es posible, la verdad. Yo creo que hay ciertas tendencias estructurales que van hacia la atomización social y que son terribles, pues son lamentables. Solo para poder resolverlo acaso. Individualismo, ¿el mercado tiene algo que ver? ¿Capitalismo? Yo podría sacar sin duda. Exceso de capitalismo puede llevar a una atomización de la sociedad peligrosa. Sí, la tecnología, como yo creo que hay muchas de esas. Ahora, yo creo que también uno sobre todo, uno no puede predecir la historia. Pues ahora, evidentemente, hay una crisis general de las organizaciones, de todo lo que es representativo, de todo lo que es asociativo. Hay una crisis importante, pero yo sí creo que de esto se puede salir y creo que la Católica de alguna forma también muestra el camino. Pues, o sea, en la FEUC año a año votan 15.000 personas. 15.000 personas. Y una elección que es absolutamente gestionada por estudiantes. O sea, una elección que la manejan puros cabros de entre 22, 23 años, manejan que son parte del trícel, ¿cachai? La gente va y vota, no es voto obligatorio, la gente va, bueno, hay campaña, por cierto, pero nadie va porque le ponen una pistola en la cabeza o porque le pagan. Y de hecho, yo creo que la FEUC debe ser la democracia más grande o más importante, o más robusta, más representativa que tiene Chile fuera del Estado. Porque en la CUT vota más gente, pero en un padrón más grande. No hay ningún segmento de la sociedad donde más del 50% de la gente vote cada año para elegir a sus dirigentes. Y yo creo que ahí eso te va mostrando un poco el camino. Pues. ¿Y qué es lo que existe en la Católica? Pues existe pluralismo, como bien dijiste tú. Existen mecanismos estables de representación. O sea, es decir, claro, hubo una protesta, por cierto, pero al día siguiente de la protesta hubo consejo FEU y toda la gente fue y se sentó en su asiento y pidió palabras. Bueno, porque eso quiere decir que hay toda una institucionalidad que es capaz de procesar esos conflictos. Lo que pasaba en muchas universidades y que pasó mucho en el 2011, 2012, en esos años, era que no tenían institucionalidades tan fuertes, no tenían mecanismos de representación tan sólidos, entonces pasaban ese tipo de cosas y la federación se venía abajo. Pero en el caso de la Católica no, porque cuenta con una cultura política arraigada, fuerte, que ya tiene más de 85 años y que está, bueno, en el libro, también está en otras partes. Y quizás eso se puede poner como ejemplo para otras situaciones, pues no solo para la FEU, insisto, no solo para los estudiantes, porque como tú dijiste, la universidad, para bien o para mal, ha sido muy importante en la historia de Chile, pero también hay otros actores sociales colectivos que también han sido importantes pues, y que hoy día también están desarticulados y que yo creo que también pensarlo de esa forma, pensar en la reorganización de organizaciones representativas fuertes, no solamente con esta pasta con la que mucha izquierda cayó por mucho tiempo de como los movimientos sociales y el asambleísmo y el espontaneísmo, sino que de construir organización fuerte con gente que no piensa como tú, representativa. Pero ¿qué puntos debería retomar la izquierda universitaria en Chile? La izquierda universitaria en Chile, pucha, es que la izquierda es muy diversa, pues, amigo. Pero yo creo que sin duda la preocupación por construir organizaciones fuertes y pluralistas.
para estos efectos. ¿Pero alguna bandera en particular? Quizá el tema del aborto, quizá el tema del FES, CAE. O sea, yo siempre he pensado que la tradición reformista de la universidad, CAE sobre, sí, por sobre ejemplo. otras tradiciones no tengo nada que decir, pues, pero sobre la tradición en la que yo me inscribí en su momento como dirigente estudiantil, que es la tradición reformista, debería rescatar el tema de la democracia interna porque es la gran deuda. O sea, elegir rectores. O sea, sí, elegir al rector, participación en espacios colegiados, la existencia de espacios triestamentales de decisión de las políticas universitarias, que son cosas que existían antes del 73, que la dictadura las borró por decreto, ¿La digamos, por dictadura la tiene fuerza de las parte de armas. culpa en lo que fue actualmente la crisis del movimiento estudiantil? Yo creo que en algunos casos, yo no quiero caer en la caricatura, ¿no? Pero yo creo que sin duda, pues, o sea, por ejemplo, Tatán hablaba de la Confech. Si hoy día existen en Chile 60 universidades y no existen 10 como existían en el 70, en gran parte por la ley que se hizo, por la ley general de universidades. Porque, ¿Eso es por bueno o malo? ejemplo, no es bueno ni malo, tiene consecuencias. Y la consecuencia de eso es que el movimiento estudiantil se atomizó. Porque lo que tú tenías antes de eso es que la Chile era una universidad muy grande, mucho más grande de lo que es hoy día incluso, y por tanto tenía pero tenía mayor posibilidad de coordinación interna. En cambio, ahora cuando También tenéis creció mucho más 60 la cantidad de universidades, estudiantes, po. sí, pues, pero podría haberlos metido todas las universidades que existían de antes, que era el plan que existía y era lo que existía antes de la Ley General de Universidades. Insisto, no es ni bueno ni malo, son consecuencias. De hecho, voy a contar una infidencia, yo creo que no lo estoy mirando, pero no voy a decir su nombre, pero una vez un dirigente comunista, ex dirigente estudiantil comunista, me dijo que a juicio de él, el principal problema del Confech actualmente era precisamente eso, que como teníais tantas universidades privadas, chicas, de regiones, era imposible generar un movimiento nacional estudiantil que fuese capaz de tener capacidad estratégica, capacidad de plantear temas. En cambio, claro, pues, antes cuando solamente participaban las públicas en el Confech, que eso pasó en algún momento, en un momento de la Confech eran solamente las Del trucho. estatales y las públicas tradicionales, digamos, después, porque aparte muchas privadas no dejaban hacer federaciones, eso también era bien terrible. Pero entonces, bueno, eso es una consecuencia de algo que hizo la dictadura, pues sin duda. De acuerdo. Ustedes juzgarán, el público juzgará si eso es bueno o es malo. Tatán, tú querés sobre la resolución de la gran problemática que tenemos de la crisis de la política universitaria y qué tema deberíamos tener nosotros como derechas en la universidad. Como derechas, yo creo que hay varios. Pero principalmente yo creo que, o sea, esa pérdida de cierta autonomía de las federaciones, sobre todo por intervenciones de partidos políticos, yo creo que, o sea, ha sido grave y ha calado hondo en la política universitaria. Yo lo veo en la Confech, o sea, es una... Y sobre todo ahoga cierta organización que puede nacer autónomamente en la universidad y generar ciertos nuevos liderazgos. Y también a la gente de derecha, a la gente de izquierda le interesa generar nuevos liderazgos en los jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esos liderazgos efectivamente sean buenos? Yo creo que es un gran punto, sobre todo para la gente que entra a la universidad, se siente de cierta tendencia política, poder que esa persona se desarrolle, genere pensamiento crítico, dar esa cierta libertad para poder efectivamente apoyar en un proyecto universitario, apoyar en política universitaria, y después el día de mañana, si quiere meterse en política, lo haga con todo este trayecto y aprendizaje hecho en la universidad. Yo creo que es sumamente bueno. A la derecha yo creo que, o sea, principalmente, o sea, volver a la educación. La educación yo creo que es una crisis grave la que vive el país. Hoy día con el FES yo creo que es una de las mayores amenazas que existe en la educación superior. No necesariamente porque nos afecte a nosotros ahora, sino porque va a afectar a quienes vienen después. Y son precisamente esas personas que no tienen derecho a voto, porque son principalmente menores de 18 años, y entienden poco de lo que se trata este nuevo proyecto de ley, que si bien trata un tema muy importante, que es el financiamiento de la educación, deja de lado uno muy importante también, que es la calidad de la educación. O sea, qué calidad vamos a entregar a las próximas personas que estén interesadas en formarse, si es que no les vamos a dar, o sea, por cierto, es muy importante preocuparse de la accesibilidad, pero de cierto proyecto autónomo educativo de las universidades que proporcionan. Yo creo que para la derecha es clave proponer algo importante en educación y sobre todo no dejar de lado cómo se organizan estos cuerpos intermedios. Yo creo que, o sea, la falta Tejido social. claro, la falta de regla
en ciertas federaciones de universidades sumamente problemático. O sea, que una federación sea electa con menos de 20% y tenga una capacidad de hacer elecciones dentro de la universidad, de generar ruido público, le hace un daño porque efectivamente se hace una mala gestión o una mala utilización de lo que podría llegar a ser una federación. Entonces yo creo que claramente una crisis hoy día como están planteadas las federaciones y todas espacios de organización de sociedad civil. Así es. Oye, quiero dejar un último minuto para que cada uno haga un punto final, algo que no hayan dicho, que quieran profundizar, que quieran reivindicar. Cristóbal. Qué difícil resumir, es decir, hemos tenido una buena O conversación. resumir o te lo algún otro agradezco. punto. No, Como o tú sea, quieras, yo quiero defender la importancia de la organización estudiantil y en general defender la importancia de toda la organización democrática, representativa y de base que se encuentra entre el Estado y el individuo. Yo creo que hay uno de los grandes problemas de la sociedad actual, tenemos muchos, pero uno de ellos es que la democracia lamentablemente se ha entendido puramente con referencia al Estado. Y yo creo que eso es algo que desde la organización estudiantil, pero también desde la organización sindical, desde la organización gremial, desde la organización de colegios profesionales, desde la organización de pobladores, muchas veces se ha ofrecido otro camino, digamos. Mantener espacios democráticos, espacios de participación, espacios de representación, al margen del Estado, de las lógicas del Estado y también del mercado, es importante no solamente porque es un instrumento de pedagogía cívica, sino porque también posibilita la democracia y la política en último término. Porque no hay política y no hay representación y no hay democracia posible sin intereses organizados, sin gente capaz de construir organizaciones representativas de sus propios intereses, de sus propias sensibilidades, y eso se construye desde cada espacio. Entonces, cuando alguien dice, mira, la política universitaria no importa, o un trabajador dice, sindicalizarme no importa, o un profesional dice, oye, ¿para qué me voy a colegiar? Eso va horadando la democracia y va horadando las condiciones de posibilidad de tener una política que sea efectivamente capaz de interpretar las sensibilidades, las inquietudes y las demandas que van apareciendo en la ciudadanía. Entonces, es el llamado para todos. Para los que son ingenieros, colegiarse en el colegio académico. Para los que son estudiantes, participar en su federación de estudiantes. Para los que son trabajadores, participar en su sindicato. Ya que nos metimos en el tema ese de la sociedad civil, tejido social, / cuerpo intermedio, creo que esa es un llamado y es un llamado, digamos, también con tintes de análisis y de propuesta para seguir para adelante. Porque si bien los grandes temas y los procesos sociales son importantes, el ser humano también tiene capacidad de transformar la realidad. ¿Total? Sí, o sea, muy interesante la conversación. Yo creo que igual, de todos modos, igual estamos sesgados de una cierta manera. Yo creo que, o sea, tener 3 personas de la Universidad Católica te hacen pensar de una cierta forma. Total margen. Invitamos a mucha gente de otra universidad que no quisieron venir. Es malo que eso ocurra. Yo hice un diplomado en la Chile. Excelente, tenemos diversidad entonces. Total. Sí. Mira, yo creo que, y recordando un poco estas fechas que estamos, lo que se vivió el 4 de septiembre, o sea, fue brutal. O sea, definitivamente nos salvamos de una muy mala proyección después de esa constitución escrita. Y yo creo que parte de eso, y fundamentalmente, cumplen un rol la sociedad civil, estas organizaciones, federaciones de estudiantes, federaciones, o sea, sindicatos, cumplen un rol porque también defienden ciertos intereses que le competen a ellos. Entonces, en ese sentido, estas organizaciones son claves para formar un tejido social que proyecte un proyecto común entre personas que piensan distinto, entre personas que también buscan ciertas cosas diferentes con ellos. Entonces, yo creo que parte crucial de la crisis de la política universitaria es que gente se meta con muy buenos motivos a ella. Yo creo que, o sea, en parte el movimiento gremial nace respondiendo a eso, pero yo creo que hoy día estamos en un contexto muy distinto a lo que nació el movimiento gremial. Yo creo que el aporte que pueden hacer los estudiantes hoy día en Chile, sobre todo con, no sé, una ley de un nuevo financiamiento de la educación superior o la ley de aborto, es una voz importante que puede resonar en el país y sobre todo marcar ciertos lineamientos hacia dónde nos deberíamos dirigir. Entonces, yo creo que es necesario volver
a algunas federaciones, como puede ser hoy día la Federación de la Universidad Católica, que sean conscientes con el genuino aporte que puedan hacer en la sociedad. Entonces, en ese sentido, lo que más me preocupa a mí, y yo creo que es una solución que se tiene que plantear, es cómo estas organizaciones se están reglamentando principalmente. O sea, federaciones que funcionen con quórum bajo, que tienen sistemas políticos poco representativos, es algo que genera un cáncer en estas organizaciones y sobre todo que conducen a ciertos fenómenos como puede ser la cancelación. Entonces, perfecto. Oye, solo para concluir eso. con esto, muy de acuerdo con lo que dice Tatanza, lo del MG. Yo creo que está más que nunca vigente. A ver, yo solamente reivindicar algunos puntos. Primero, no es normal que no podamos dar nuestra opinión. No es normal que tengamos miedo a poder expresarla, no es normal que nos amedrenten por eso, no es normal que tengamos miedo a un profesor que nos pueda dejar la nota por lo que pensamos o alumnos que nos puedan y compañeros que nos puedan cancelar por aquello. Segundo, tampoco creo que es normal que se nos restrinja nuestra vocación universitaria dentro de nuestra universidad, que no se nos permita poder hacer actividades, que no se nos permita fumar, que no se nos permita poder... Yo no fumo a todo esto, el conflicto de interés. Que no se nos permitan poder reservar salas para poder hacer actividades, que no se nos permitan poder hacer partido en cancha, obviamente en el debido respeto, pero no es normal, por ejemplo, que la facultad esté tan restringida, por ejemplo, lo que son la Dirección de Asuntos Estudiantiles o a lo que dicen los rectores, porque claro, la Universidad Católica está muy bien liberada de eso, pero otras universidades lastimosamente no tienen eso y lo incentivan de arriba. Tercero, no es normal la irrelevancia que tenemos. El movimiento estudiantil siempre ha estado en la palestra nacional y si lo perdimos porque lastimosamente tuvimos malos líderes que nos llevaron a la crisis que tenemos actualmente. Otra cosa, no es normal que hayan federaciones electas con 20%, con 9%, con 10%, sin haber sido electas. No es normal eso. También depende de nosotros poder mejorar esa situación. Quinto, no es normal que hayan partidos pauteando las universidades. No es normal que estén los partidos diciendo, oye, haz tal cosa en periodo electoral. No es normal que estén diciendo, no, esta otra cosa, etc. Eso no es normal. ¿Cómo cambiarlo? Son dos cosas. Tenemos que izar esas banderas educacionales que siempre no han competido a nosotros. Tenemos que poder mandar las mejores personas. Las mejores personas yo creo que se han extinto. Yo creo que están. Yo creo que están, por ejemplo, en el mundo social. Yo creo que están en el mundo de partidos políticos. Yo creo que están en el mundo exterior de la universidad. Yo creo que están en muchas otras partes. Pero hay que buscarlas, traerlas, convencerlas y hacerlas participar y convencer a muchas otras personas. Creo que las universidades siempre han sido un motor de cambio. La historia enseña. La historia nos motiva. La historia nos tiene que decir, compadre, sorry, yo sé que tengo muchos costos en poder presentarme una elección, pero corresponde que yo me tire, corresponde que yo ayude desde mi margen de acción. Y justamente en todo eso, por todo lo que yo menciono, por lo que hay que cambiar y por lo mal que está actualmente la situación, el movimiento gremial, en mi caso, sigue más que vigente. Es justamente poder desinstrumentalizar a las universidades, poder ponerla énfasis donde corresponde, la mirada donde corresponde, sin perder el sentido público, sino que politizando cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la ley de inclusión? La responsabilidad que tiene la política estudiantil sobre eso. ¿Qué pasa con el FES? ¿Qué pasa con la libertad de expresión? ¿Qué pasa con, por ejemplo, este tejido social que ya reivindicó Carly en nuestro programa? ¿Qué pasa con poder generar ese motor de cambio que siempre hemos tenido? Esa es la gran incógnita, pero lastimosamente no podemos echar la culpa únicamente a los que están en la federación o están en los centros de alumnos o están aspirando a tal o cual cosa, también depende de uno mismo. Así que eso, le doy las gracias a todos ustedes por el diálogo que podemos tener. Cristóbal, Tatán, muchas gracias. Y nada, pues depende de todos cambiar esto. Así que muchas gracias, nos estamos viendo. Recuerden suscribirse, compartir. Esto es un tema muy importante que nos compete a todos. Nos vemos. Chau, chau.